Hola, ¿qué tal amigos? En este video te voy a estar enseñando cómo tú puedes crear una página web con WordPress usando SiteGround, así que comenzamos. Y bueno amigos, recuerda que el primer paso es contratar tu hosting y dominio aquí en SiteGround. Te dejo un cupón de descuento que puedes aprovechar en el primer comentario y descripción de este video. En cuanto le das clic te manda a la página oficial de SiteGround. Aquí vamos a bajar tantito y como puedes darte cuenta, este cupón de descuento te da acceso a un 83% de descuento. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Esto es válido para todos los planes. Ahora, como puedes ver acá, la empresa maneja 3 planes de hosting: Startup, Growbit y Google. Entonces ya va a depender de ti cuál tú quieras contratar. Recuerda que Startup es ideal para los principiantes, Growbit es ideal para personas que ya tienen experiencia, y también lo que sería Google. Las diferencias es que, por ejemplo, en Startup solamente puedes tener un sitio web, y a partir de este plan ya puedes tener páginas web ilimitadas, es decir, puedes tener 10, 20, 30, 40 páginas. Y recuerda que pues cada plan es más rápido. Por ejemplo, este sería pues la velocidad inicial, después este tiene más velocidad y por último este tiene mucho más velocidad que todos los demás. Entonces yo te recomiendo iniciar con este más económico, y también si tú quieres puedes ir migrando al siguiente plan y así sucesivamente lo puedes ir haciendo. Entonces vamos a seleccionar este de Startup, vamos a darle clic acá en contratar, y recuerda que todos los planes de SiteGround incluyen un dominio gratis por un año, entonces eso también está bastante bien. Acá simplemente pon el nombre de tu marca, el nombre de tu empresa, en este caso ya lo puse, y vas a darle clic acá en continuar. Como puedes ver te tiene que aparecer así en color verde, enhorabuena, y acá dice que el dominio pues está disponible. Después viene que tú tienes que rellenar lo que son tus datos, vas a poner tu correo, contraseña, repetir la contraseña. También aquí vas a agregar toda la información como tu país, el nombre, apellido, empresa, etcétera. Después tenemos lo que es la información de pago. Recuerda que SiteGround actualmente solamente puedes pagar con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Entonces aquí ingresa el número de tu tarjeta, la fecha de caducidad, el titular de la tarjeta y tu código CVV que viene en la parte de atrás de tu tarjeta. Una vez hecho esto, vamos aquí abajito donde dice información de compra. Acá dice plan, si tú le das clic aquí lo puedes cambiar. Centro de datos, también si le das clic aquí puedes escoger el que más te guste. Y viene el periodo, yo te recomiendo que lo dejes a 12 meses ya que sinceramente te vas a estar ahorrando bastante dinero. Después tenemos servicios adicionales, y hay una recomendación importante aquí que yo te quiero hacer, que sería esta de privacidad del dominio. Yo te recomiendo que tú la actives. Como puedes ver vale $12 el primer año. ¿Por qué? Porque esta privacidad del dominio va a ocultar toda tu información personal en internet. Entonces es de suma importancia, prácticamente siempre la recomiendo que la puedas activar. Y listo amigos, acá abajo tenemos ya el total, que sería esta cantidad, y aquí vas a darle clic en esta parte. Recuerda que esto es opcional. Si tú quieres recibir publicidad de SiteGround en tu correo lo puedes activar, y si no simplemente déjalo vacío. Después le das clic acá en pagar ahora, se va a hacer tu pago y recuerda que te van a estar enviando pues toda la información a tu correo electrónico, y vas a poder acceder ya a lo que sería el panel de control donde puedes gestionar absolutamente todo. Para acceder al panel de control de SiteGround te vas a ir a la página principal, y acá tenemos esto que dice inicia sesión. Vamos a darle clic, aquí vas a ingresar tu correo, después le vas a dar clic en siguiente y aquí ingresas tu contraseña y clic en login para ingresar al panel de control de SiteGround. Y como puedes ver amigos, ya estamos dentro del panel de control de SiteGround. Desde aquí tú puedes administrar lo que son tus sitios web, hosting, dominios. Para comenzar a crear tu página web nos vamos a este apartado de sitios web. Vamos a darle clic y como puedes ver aquí tenemos detalles del sitio web, y acá tenemos esta parte que dice Site Tools. Entonces vamos a darle clic aquí, y aquí como puedes ver nos aparece este botón que dice instalar y administrar WordPress. Vamos a darle clic
y después te aparece esto que dice WordPress y vas a darle clic aquí donde dice seleccionar. Como puedes ver, acá nos dice configuración de la aplicación y tenemos lo que es el dominio. Vas a dejarlo por defecto como está. Lenguaje también lo dejas en español o eliges el que tú quieras. Ruta de instalación, déjalo en directorio principal. Acá abajito tenemos información de administrador. Recuerda que aquí sería el nombre de usuario para que tú puedas acceder al panel de administración de WordPress. Entonces ingresa un nombre de usuario, también ingresa una contraseña. Si quieres le puedes dar clic aquí donde dice generar para que el sistema te pueda generar una contraseña. Entonces ahí te la generó, simplemente la copias y la pegas en un lugar seguro. Y aquí abajito tenemos email. Aquí te van a estar enviando toda la información pues de tu sitio web que acabas de instalar, en este caso en WordPress. Por último, aquí abajito tenemos esto de instalar con WordPress Starter. Vamos a desactivarlo y listo. Solamente dale clic aquí donde dice instalar para que ya comience a instalarse WordPress. Y listo amigos, como puedes ver, después de unos minutos ya se ha instalado lo que sería pues WordPress. Acá tenemos dos opciones: panel de administración, ver sitio. Vamos a darle clic en panel de administración. Se te va a abrir una nueva ventana con WordPress, como puedes ver. Así ya lo estamos viendo instalado amigos. Ahora viene lo más importante, que es instalar la plantilla que le da la estructura a tu sitio web para que se vea impresionante. Así que vamos allá. En el menú de la izquierda vamos a darle clic a este botón que dice apariencia. Después acá donde dice añadir nuevo. Y aquí amigos vamos a buscar de nuestro lado derecho. En este buscador vas a poner Blocksy, así como lo estás viendo en pantalla. Si quieres pone pausa al video y te tiene que aparecer esta que estás viendo aquí en pantalla. Entonces una vez que te aparezca esta, te posicionas y vas a darle clic aquí donde dice instalar. Ahí se está instalando, vas a esperar unos minutos, es bastante rápido. Después le vas a dar clic aquí donde dice activar y ya se habrá activado lo que sería este tema. Como puedes ver acá dice gracias por instalar Blocksy, y ahora vamos a acceder al panel de administración de Blocksy. Como puedes ver acá tenemos apariencia, que nos abren todos estos un menú y aquí tenemos esto que dice Blocksy. Entonces recuerda, por ejemplo, si estás perdido te vas a apariencia y aquí tienes Blocksy, muy importante, vas a darle clic y en cuanto le damos clic aquí tenemos pues todo el menú de Blocksy y vamos a bajar tantito y aquí tenemos esto que dice Blocksy Companion y vas a darle clic a esto que dice instalar Blocksy Companion. Entonces vamos a darle clic aquí. Ahí se está instalando y también se está activando. Vamos a esperar un ratito. Y listo amigos, como puedes ver ya se ha instalado. La forma de revisar que ya se haya instalado es que tú vas a tener este menú aquí que dice Starter Sites. Entonces esta sería la forma. Si no te aparece pues vuélvelo a instalar, vuélvele a darle clic. Entonces una vez que ya te aparece esta parte vas a darle clic aquí en Starter Site y ahí se están cargando las plantillas amigos. Acá lo interesante de esta plantilla es que te va a poder permitir tener un sitio web profesional en segundos. Como puedes ver, cualquiera de estas plantillas nosotros podemos seleccionar para que ya se pueda instalar y lo único que vamos a hacer nosotros pues es modificar la estructura, los colores, la información para adaptarlo a nuestra marca o a nuestra empresa. Recuerda que por ejemplo si tú quieres ver cómo se ve esta plantilla en tiempo real pues le das clic acá donde dice preview, te va a abrir otra ventana y como puedes ver así se ve el sitio web. Date cuenta que es un diseño bastante profesional y como te digo lo único que tienes que cambiar pues es el logo, etcétera, agregar tus imágenes, etcétera. Acá por ejemplo tenemos este otro de restaurante, vas a darle clic acá en preview. Como puedes ver se ve bastante profesional. Entonces elige la que más te gusta y vamos a estar instalando una plantilla. Para el ejemplo de este video vamos a instalar esta plantilla y simplemente le das clic aquí donde dice import. Le vas a dar clic acá, acá dice install Chitain. Yo te recomiendo que lo desactives. Vas a darle clic acá en Next. Acá te pide que tú puedas escoger el creador. En este caso hay dos. Yo te recomiendo Elementor. Vas a darle clic en Next. Y aquí te está diciendo que tienes que activar estos dos. Y ahorita el sistema lo va a hacer de forma automática. Vas a darle clic acá en Next.
Y por último, acá simplemente pues tienes que seleccionar todo y clic en instalar. Ahí está instalando, solamente hay que esperar unos minutos para que ya se instale pues la plantilla. Y listo amigos, como puedes ver ya se ha instalado. Ahora vamos a darle clic aquí donde dice ver sitio. Recuerda que te va a abrir otra ventana y como puedes darte cuenta, ya tu página web pues ya va a tener un diseño bastante profesional. Como puedes ver, ahora viene el otro punto, que es que tú simplemente pues le vas a dar, por así decirlo, tu propio toque, modificando la información, tu logo. Y bueno amigos, para que tú ya lo comiences a editar, acá en la parte de arriba tenemos esto que dice editar la página. Le vas a dar clic. Y aquí también vamos a tener este botón que dice editar con elemento. Le vas a dar clic y aquí, como puedes ver, ya simple y sencillamente, si tú quieres por ejemplo modificar esta información, le vas a dar clic y aquí tú puedes ir ya escribiendo lo que tú quieras. Como puedes ver, de forma bastante rápida yo lo puedo modificar a mi gusto y puedo escribir lo que yo quiera. También los botones, también el logo, si tú le das clic acá lo puedes cambiar. Absolutamente todo tú puedes modificar de esta página web para que tú lo puedas adaptar pues a tu empresa o a tu marca. Como pudiste ver, es bastante fácil y bastante sencillo crear una página web en WordPress con SiteGround. Recuerda que te voy a estar dejando el cupón de descuento en el primer comentario y descripción de este video para que lo puedas aprovechar. También si tú quieres que haga más videos acerca de este tema un poco más avanzados, escríbeme un comentario, porque de esta manera pues me doy cuenta que realmente quieres que haga pues el video. Si tienes alguna duda también ponla en los comentarios para que te pueda ayudar y te veo en el próximo video.